¿Qué significado tiene el hecho de que haya llegado a la presidencia de Cuba un civil nacido después de la Revolución de 59 y no apellidado Castro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es un relevo de continuidad que todavía será tutelado o este cambio generacional que él representa respecto a los mandatarios del último casi medio siglo? Este cambio generacional puede abrir la perspectiva de transformaciones y cambios dentro de la isla. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme. Buenas tardes, ya llegamos al fin de semana, hoy viernes. Vamos a entrarle a un tema que ha dominado la agenda esta semana, la agenda internacional, y es la llegada a la presidencia de Cuba del primer presidente civil, no apellidado Castro, nació después de la Revolución, pero hay que decirlo que ha sido cuidadosamente preparado por su antecesor, Raúl Castro, el hermano de Fidel, que ocupó el poder durante 12 años ahí en la isla. Y él, en buena medida, el nuevo presidente cubano, es reconocido como el delfín de Raúl Castro. Pero vamos a entrarle a ver qué significa y qué se puede esperar de este cambio en la isla. Me da mucho gusto. Ricardo Pasco, ¿cómo estás, Ricardo? Ex embajador de México en Cuba. Muy bien, Pepe, muchas gracias por invitarme. No, pues un placer, como siempre, tenerte. Y además que siempre quieras venir con nosotros. De verdad. Pepe Rubinstein, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Pepe? Como todos los viernes, con mucho gusto y hoy más por compartir la mesa con Ricardo. Gracias, Pepe. Pues si quieren arranquemos con eso, porque además me estabas diciendo hace unos momentos que tú acabas de estar en la isla, fuiste a Cuba, estuviste hace algunas semanas y te pudiste tomar un poco el pulso de cómo la población recibía o no, qué expectativas había o no. Le estaba platicando a Pepe antes de entrar al aire que mi sensación es de que la población en general está completamente ajena a este proceso. No es un proceso incluyente en el cambio del poder, sino que es una decisión absolutamente popular, lo cual refleja, desde mi punto de vista, cierto nerviosismo por parte de la cúpula gobernante del país. No han paseado al nuevo presidente por las calles ni siquiera de La Habana, o sea, no hay vítores, no hay conmoción social, actos de adhesión. No hay una gran separación de la sociedad civil y la clase política en Cuba, cosa que habla, desde mi punto de vista, de un relevo gubernamental muy débil, preocupantemente débil. Porque creo que nos tiene que preocupar la debilidad de un futuro gobierno en Cuba, porque viene un proceso transicional y me parece que lo que más conviene es una transición que se pueda realizar con fuerza, con estabilidad, con normas más o menos predecibles. Con orden. Si no es eso, si hay un presidente débil que depende de otro, pero que eso implica que si el otro no está presente ya, entonces, ¿en qué quedamos? Y me parece que entonces lo que tenemos es, estamos como al borde de una transición que no empieza, que no se vislumbra cuáles pueden ser sus parámetros y que por lo tanto genera esta inseguridad que yo percibo en la clase política. Casi pareciera que estás describiendo aquel punto que le llaman el más oscuro de la noche. Sí, exactamente. Cuando nada se ha acabado y nada ha empezado. Y ese es el momento en el que el relevo entonces genera más ansiedad al interior de la élite gobernante y entonces el pueblo es excluido incluso por diseño, porque no hay cómo incluirlo en qué y qué ofreces. Porque finalmente la oferta de Díaz-Canel en su primer discurso fue continuidad absoluta, ¿no?
A ver, lo que estás poniendo sobre la mesa, Pepe Boy, es un relevo gubernamental sin liderazgo en un país en el que les guste o no les guste, hay acuerdo o no hay acuerdo. Hubo un liderazgo fuerte, primero en la figura de Fidel Castro y luego en la de su hermano Raúl. Al día de hoy es un relevo gubernamental de papel. Yo creo que Díaz-Canel va a tener que ganarse la posición, va a tener que ir aflojando la camisa de fuerza a la nueva generación, a la juventud. En esta época de Internet y de redes sociales es muy difícil mantenerse al margen de lo que está ocurriendo en los países al lado. Tienen ahorita el momento de Trump, que lamentablemente no es muy distinto. El péndulo osciló completamente desde hace 2 años en que se presentó en La Habana Obama con la familia, abrieron embajadas, todo parecía como que regresaba la relación de amistad entre ambos países. Hoy es todo lo contrario, están apretando las tuercas y yo creo que va a tener que abrirse una especie de Día Shopping que hizo en China posterior a Mao, en el que si quieres permanecer en el poder, tienes que dar más libertades a la gente. A ver, una transición de papel, pero también puede ser una transición tutelada. Raúl Castro va a permanecer Hasta como 2021 secretario, en el Partido Comunista. como secretario general del Partido Comunista, el máximo órgano de dirección, reconocido por el propio Díaz-Canel desde su primer discurso. Sí, reconociendo a Raúl como el dirigente máximo. Sin embargo, hay que decirlo, Raúl no es Fidel. Y ese es un problema. Porque también, a pesar de que Raúl ha hecho todo lo posible por enterrar la imagen de Fidel, suena terrible decirlo, pero es lo que ha hecho. O sea, no celebraron el primer año de su fallecimiento. Así es. Ni siquiera Así es. hubo una mención pública del hecho. Y no tiene un mausoleo como el Che Guevara en Santa Clara, por ejemplo. Es decir, porque los cubanos, si quieren conmemorar, son expertos para ello. Ahí tenemos al Che y a José Martí. Sí. Entonces, si han puesto a Fidel en la situación que está, es por un diseño político. Pero todo eso me habla a mí de debilidad, no de fuerza. Me habla de que no hay la contundencia en la legitimidad. Ahora, tiene que ver con algo que no está resuelto en la propia dirección cubana. Fidel en marzo del 2016, en su último acto público, acudió al Comité Central del Partido Comunista Cubano. Y en ese Comité Central, él exigió y se aprobó un resolutivo rechazando la negociación de Raúl con Obama. Si uno se da cuenta y hace un poco el estudio del timeline de las cosas, hasta ese momento el pueblo cubano sentía que venía el cambio con Obama, que venían las cosas avanzando, que iba a haber verdaderamente un cambio. De repente, violentamente, se bajó la cortina al proceso y se frenó. Pero el problema de ese frenazo, y creo que aquí es para el legado de Fidel, es el error político más grande de su vida. Su última aparición y comete un error. Y el error es que baja la cortina al proceso que había pactado su hermano, pero no ofrece nada a cambio a la gente. No le da ninguna alternativa. Entonces, de repente, ofrece simplemente el viejo socialismo autártico, o sea, interno, para sí, para nadie más. Sí, Numancia. Y ese como socialismo de mercado que estaba tentativamente abriendo Raúl como una opción, se clausuró por completo. Pero los dos modelos siguen estando presentes en el tapete de la discusión en la dirigencia cubana. Socialismo autártico y socialismo de mercado. No están discutiendo capitalismo, pero eso no importa. No me parece que es... O sea, yo no les pediría eso, les pediría que hicieran un socialismo de mercado
parecido al vietnamita, en mi opinión, más vietnamita que chino. Y ahí se tendría una posibilidad de empezar a transitar hacia otro estadio. Pero como no lo han resuelto, porque las resistencias internas son tales a incluso ese paso. A ver, ahí hay una duda que ha estado planeando sobre qué es lo que pasó y qué es lo que detuvo el cambio económico. Si en efecto es la resistencia y la salida de los sectores, digamos, más conservadores y encabezados por el propio Fidel Castro, como tú relatabas en su última aparición, o es que de repente también los cubanos, a la hora del cambio, se meten a una discusión y no saben resolverla. ¿Qué tanto, por ejemplo, debe ser el tamaño del Estado? ¿Qué tanto debe ser la pequeña y mediana empresa? ¿Qué tanto debe o puede impactar eso en la distribución del ingreso? Es decir, la falta de decisión de los del propio liderazgo cubano es el que aparca los cambios. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que de 11 millones y pico de habitantes que tiene Cuba, trabajan por su cuenta nada más 550,000. La mayor parte de los cubanos trabajan para el Estado con un ingreso menor, que afortunadamente tienen ahí una serie de subsidios de educación, de medicina, de lo demás que los sustenta. Pero esa apretada económica deriva de que lo que se habían acostumbrado a ingresar, porque el turismo de Estados Unidos se habría acercado a la isla y comenzaron a abrirse, comenzó a llegar más divisas, pues con Trump ha disminuido. Pero para además, ti el factor para ti es Trump. No, el ¿O es interno? el factor, el que pone Ricardo sobre la mesa déjame es explicarme. Sí. El factor no es Trump, el factor es que han dejado de ingresar divisas. Y por otro lado, platicaba yo con Ricardo antes del programa, la enorme habilidad del carisma, del carácter de Fidel, que a través de su historial, él logró impactar a algunos, llamémosle países mecenas, como fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con Khrushchev, que Khrushchev dijo, yo no sé si Fidel es khrushchevista, pero yo soy fidelista. El haber obtenido subsidios de parte de Rusia, el haber obtenido de parte de Venezuela petróleo, gasolinas, asistencia, dinero, el que se le haya perdonado el Club de París de 11,000 y pico de millones de dólares que les debía, le condonó creo que el 80 y tantos %, incluso hasta México. ¿Recuerdas? México le condonó 4 millones y medio de dólares. No, 450 millones. 450 millones. Es que nos debían 500 millones. O sea, 450 millones de dólares le condonó México a Cuba en afán de tener una relación más cercana. Cuba en este momento no tiene esos países mecenas, Venezuela se está pagando, y a pesar del abrazo de hoy, por cierto, Díaz-Canel hoy cumple 58 años. Sí. Y va a tener cierta dificultad para mantener su economía. A ver, Díaz-Canel, la verdad es que hay una cosa que me llama la atención y es, a ver, en medio de este parón y cierta, pues, digamos, pérdida de rumbo, o por lo menos, digamos, aparcamiento de los programas de transformación interna, pues tienes a un dirigente que toma el poder, y recuerdo el discurso de Raúl diciendo, yo no sé si como advertencia o como para ensalzarlo, pero es el último sobreviviente, así dijo, de una generación de recambio que se malogró en los últimos 20 años. Todo el mundo estamos pensando en Carlos Laje, Pérez Roque, etcétera, etcétera. Imagínate si además lo va a tener de aquí al 21 encima. El peso que puede tener para las decisiones, ¿le va a dejar algún margen a Díaz-Canel? Bueno, yo creo que el problema de Díaz-Canel, creo que no le va a dejar margen. O sea, creo que Raúl va a seguir dictando en lo fundamental las reglas. Pero el tema ni siquiera es ese. El tema es que Díaz-Canel no tiene fuerza política propia. Él no tiene. ¿Dentro del partido? ¿Dentro de la élite? ¿Nada? No, él en tanto impuesto, él es digamos, el mensajero más sofisticado, más hábil, más inteligente de aquel. Pero ese es el problema, es ser ese mensajero. El problema es que si él no ofrece a la población algo real, tangible,
de cambios atractivos y reales, se va a quedar verdaderamente aislado, no solamente en la población, también en la clase política. Porque hay que recordar, este conflicto que yo digo, que para mí es el tema de fondo, que es el modelo. Es o vamos hacia afuera o nos quedamos aquí adentro. Se da porque una parte de la vieja clase política, la vieja guardia, son los que dirigen la economía, Pepe. Ellos son los gerentes de las empresas. Pero ellos dirigen las empresas como se dirigían en la Unión Soviética y en el bloque del Este, que eran empresas familiares. Acuérdense, cuando cae el muro de Berlín, de repente en Polonia el dirigente del Partido Comunista, que era el director de la línea aérea, al día siguiente era el dueño de la línea aérea. Y el de los, y el de los acereros, de la empresa acerera polaca, era el dueño de la empresa al día siguiente. Y se constituyó muy rápidamente una burguesía local. Bueno, lo que sucede en Cuba, hay que decirlo, y digo, creo que hay que reconocer realidades, es que hay un fenómeno muy parecido. La vieja guardia dirige la economía, sus hijos andan por todo el mundo haciendo negocios. O sea, los juniors de la revolución tienen propiedades afuera, hacen negocios, viven bien, regresan a Cuba y viven como socialistas, digamos. Entonces, hay una disfuncionalidad en eso, porque no quieren el cambio, porque en realidad encontraron un modus vivendi con el bloqueo. Hay privilegios. Hay privilegios que hay que guardar. Regreso. Hablando de la nueva presidencia de Cuba, la llegada de un presidente civil, de un presidente nacido después de la revolución, de un presidente que no pertenece a la familia Castro, pero, Pepe, como en el primer bloque se ponía sobre la mesa, un cambio gubernamental sin liderazgo, después de que el sector conservador paró o detuvo, comenzando por el propio Fidel Castro antes de morir, el cambio y la apertura a la liberalización económica. Y sin duda, pues no es difícil advertir que con un incremento de presiones de cambio desde dentro de la isla, y me imagino que también afuera. ¿Cómo ves ese dilema? Yo reitero que hasta hoy es un cambio de papel. Y el reto de Díaz-Canel es comenzar una etapa en la que logre brillar con luz propia. Si él de aquí a 2021, en que va a estar presente la figura activa de Raúl Castro, no enseña que hay pollo, porque para que haya caldo de pollo tiene que haber pollo, si no demuestra que tiene con qué, difícilmente se va a poder sostener. Y va a tener que liderar a una nueva generación de cubanos. Es una nueva generación que no se envuelve en la bandera comunista y esos discursos encendidos. Quieren vivir bien, lo decías tú. Quieren vivir bien, quieren estar bien, quieren tener lo mismo que ven en sus páginas de internet, quieren pertenecer al conglomerado de Latinoamérica. Y él va a tener que abrirse forzosamente. Además que este cambio que Luis Almagro de la OEA definió como meramente protocolario, sin darle el mérito que puede concedérsele a un nuevo líder en Cuba, pues no podemos permitir que pase el tiempo sin que veamos que por algo fue electo. Es una persona discreta, es una persona que no podemos, incluso no se le conoce en cuanto a lo mucho que piensa. Estuvo en el sector educativo, lo hizo bien, fue vicepresidente. A ver, pero eso es un hecho. La mayoría de los cubanos nacieron después de la revolución, es un dato incontrovertible, nacieron después de 59. ¿Qué escenarios ves si en efecto el nuevo presidente cubano no da resultados en los próximos 2 o 3 años y la situación un poco sigue, pues es la inercia? Bueno, lo que yo he percibido es que
el pueblo cubano no está acompañando esto como un proceso político está divorciado. sentido. Hay un divorcio de la sociedad con el gobierno. No forma parte. No es parte de este proceso, no sienten que esto los haya involucrado, incluso por el sistema electoral que tienen, que es de representación indirecta y de elecciones indirectas. Entonces, esto tiende a convertirse en un ejercicio de las élites. Y entonces lo que vimos el otro día fue una reunión de la élite cubana tomando esta decisión. Ahora, lo que está por verse es si Díaz-Canel sería capaz o será capaz de empezar a conectar con la sociedad, de construir canales reales de comunicación entre gobierno y sociedad, para empezar a involucrar a la sociedad y darle idea a la sociedad una esperanza de que hay un futuro prometedor en el horizonte. A ver, pero eso pasaría por reactivar la liberalización, los cambios económicos. Yo creo que es lo único. No hay más, porque realmente decir que es un modelo socialista yo como viejo ex socialista diría que eso no es socialismo, ¿no? Yo diría que eso es como una especie de monopolio del Estado sobre la economía y que es algo intermedio diferente. Marx no pensó en eso, Trotsky no pensó en eso. Pero enajenada la sociedad de ese proceso, sintiendo que no tiene opciones de crecimiento, que la gente no puede salir y hacer la vida y prosperar y avanzar. Algunos de la élite, digamos. Excepto la élite. Y sus hijos. Bueno, Y discretamente. Y los juniors de la revolución sí pueden, pero la generalidad no. Ahora, una especulación. Es un hecho que el que impulsa el acercamiento con Estados Unidos y es uno de los promotores de la apertura es el propio Raúl Castro, frenado, como tú recordabas hace rato, por su propio hermano Fidel en la última asistencia al Comité Central. ¿Pudiera tratarse esto, habida cuenta de que a Raúl va a permanecer como máximo dirigente en la Secretaría del Partido, digamos una posible jugada para presentar una cara nueva que retome esas reformas y las impulse ya sin, digamos, lo desgastado que está después de 12 años de gobierno y la derrota de hace 2 años? Bueno, nosotros vemos que Raúl... Es una especulación. Raúl frente a Fidel, pues sí podemos hablar que hubo una relativa apertura, que sí dio rienda suelta, no podía contener una serie de situaciones a nivel internacional, además de que hay un reto fundamental. No puede haber un gran crecimiento económico viviendo aislado. Si tú pretendes vender lo que puedes producir y comprar lo que te hace falta, te tienes que abrir y abrir al continente, tienes que tener una parte activa en el organismo internacional que aglutina a los países de Latinoamérica, como es la OEA, y aunque tú mantengas tu posición socialista, tú tienes que abrirte. Es muy difícil vivir aislado en esta época. Bueno, lo que pasa es que ellos han logrado vivir aislados ya tanto tiempo. Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, primer presidente civil. ¿Qué esperamos? ¿Qué significa? Estamos hablando con el ex embajador en Cuba, Ricardo Pasco. Me quedé contigo, Ricardo. Y la pregunta era justamente esa, si esto puede ser parte de una maniobra de Raúl Castro para retomar las reformas que se le atoraron. Pudiera ser, esa sería la esperanza, que efectivamente Raúl ha encontrado una manera indirecta de entrar de nueva cuenta en la ruta de la transformación, con 2 desventajas, yo diría. La primera desventaja es que Trump es presidente y no Obama, y Estados Unidos sí viene en un plan mucho más agresivo. Claro. Y en segundo lugar, ya no es él directamente dirigiendo las cosas, sino por interpósita persona, que puede o no resultar una maniobra positiva. Yo creo que está por verse. Está por verse también ver cómo es la conformación del nuevo gobierno, la correlación de fuerzas internas. Si las fuerzas renovadoras han adquirido una mayor presencia, incluso una hegemonía
en los nuevos órganos de gobierno, tanto de gobierno como del poder popular, pudiéramos ver una ruta hacia lo que yo llamo el socialismo de mercado. Si no tiene eso, y si se mantiene la vieja correlación de fuerzas que aprovechó Raúl para echar para abajo la negociación con Obama, lo que vamos a ver, Fidel, lo que vamos a vivir es un deterioro permanente, constante de Cuba, la revolución y del desgaste del pueblo cubano. Conclusión, Pepe, ¿tú qué esperas ver de aquí al 21 Pues, al menos? Yo me atrevo a dar el beneficio de la duda a Miguel Díaz-Canel. Yo siento que por algo lo eligieron. Hubo varios delfines anteriores que no supieron mantenerse o por algo los hicieron a un lado, los removieron. Siento que tiene la presencia y probablemente con esa estrella que ha tenido Cuba para sobreponerse los últimos 60 años, encontrando siempre cómo subsistir, cómo seguir adelante, yo sí creo que puede armar un buen equipo, yo sí siento que va a tener que abrirse, siento que está dispuesto, es una gente comprometida con la educación y si él de verdad da un paso adelante y muestra la Cuba del siglo XXI, podríamos llevarnos una muy agradable sorpresa. O sea que estás más bien optimista. ¿O yo siento que no queda... Pues, si me das a escoger entre ser optimista o ser pesimista, pues el vaso medio lleno. O sea, prefiero creer que sí. Va a tener que hacer de la necesidad virtud. Sí, que no me haga quedar mal. Ricardo, después de esa visita a Cuba, ¿con qué sabor te quedaste? ¿Optimista o ves profundizar el divorcio? No, yo creo que yo soy pesimista en cuanto a la posibilidad de resolver el problema. Yo lo siento muy atorados. Siento que Raúl en el fondo está gobernando, pero para no tirar toda la cubeta al piso, pero o sea, administrando la inercia, digamos. Pero administrando eso, administrando en el fondo la derrota de un modelo. Pero la derrota de un modelo. Sí, eso sí es pesimismo, porque es como que él sabe que son los estertores de todo el proyecto castrista. Pues él no lo pudo resolver. Él lo hubiera resuelto si podía y no lo pudo hacer. O sea, sí, así es. Además, fue su hijo que negoció en Canadá su hijo Alejandro. Con los americanos, Alejandro. Él estuvo en Canadá negociando el acuerdo. O sea, línea directa, fue de ellos, era su proyecto y fue rechazado. Y lo intentó, fue audaz. Fue muy audaz. O sea, jugó sus fichas. No, jugó todo, jugó el resto, Raúl El hombre Castro. es él y sus circunstancias. Sí. Raúl, bueno, hay que recordar, buena parte del desarrollo de esa clase de empresarios se formaron con Raúl desde las Fuerzas Armadas. Desde las Fuerzas Armadas, claro, jugaron el papel. Controlaban las empresas públicas. Claro. Vamos a ver. Es una pregunta que va a resolver el tiempo. Pues vamos a darle tiempo al tiempo. Yo le agradezco mucho a Ricardo Pasco, ex embajador en Cuba, que ha estado con nosotros. Ricardo, un placer, gracias, como siempre tenerte aquí. Estuviste apenas hace 2 días en el debate del DF. Qué bueno tenerte acá de nuevo y te vamos a seguir invitando. Muchas gracias, Pepe. Qué gusto, Pepe, qué gusto, Ricardo. Como siempre, un placer Pepe, a los dos. a ti. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.